uno se da cuenta mucho de la realidad nacional y la necesidad que existe. Sí. ¿En todos los casos se aplica láser intraocular o en algunos sí y en otros no? ¿Cuándo se decide eso? Realmente, en todo diabético uno quita el vítreo, que es importante también hacer mención que la retinopatía diabética, como puede ocurrir en cualquier diabético, es indispensable saber que todo diabético debe ser chequeado de sus ojos. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una edición más de su programa Visión para Todos. Soy el doctor Roberto García, cirujano oftalmólogo. Este día tenemos un programa especial. Tenemos a un buen amigo y un excelente profesional, un retinólogo reconocido nacional e internacionalmente. Tenemos un buen amigo de hace ya varias décadas que no solamente es oftalmólogo. Él comenzó siendo un niño salvadoreño al cual le gustaba jugar en las calles de San Salvador, en su pasaje, en la colonia, con sus amigos. Posteriormente le gustó mucho el motociclismo, practicaba motocross, enduro y eso, y ahora pues es un reconocido médico oftalmólogo, retinólogo, es decir, un especialista de retina. Este día tenemos el honor de compartir esta conversación con nuestro buen amigo, el doctor Marcel Bará. Marcel, un gusto y bienvenido. Gracias. Acá a tu programa Visión para Todos. Gracias, es un honor estar acá, realmente una oportunidad de platicar, volvernos a ver y compartir con la audiencia aspectos que son bien importantes para todos, la verdad. Claro que sí. Este es un programa de amigos para toda la audiencia salvadoreña y mundial, todos los que nos están sintonizando a través de Spotify o de nuestro canal de YouTube. Así que vamos a platicar, pero primero toda la gente quiere saber ¿por qué Marcel Bará decidió estudiar medicina? Realmente, y es una buena pregunta, desde pequeño siempre me llamó la atención, realmente siempre tuve curiosidad por la medicina, realmente siempre me interesó. En la familia realmente no tengo ni tíos, ni abuelos, ni ascendencia que sea médico, pero sí, de mi generación en adelante somos al menos 3 primos que decidimos estudiar medicina, así que fue algo que realmente debe ser algo inherente a mí, porque sin que alguien me lo hubiera propiciado, me gustó, siempre me gustó, me dio curiosidad los aspectos de la salud, de las enfermedades, y todo eso me llevó al final a decidir medicina como única opción. ¿Eso fue desde el colegio? Desde el colegio, sí. ¿Y a dónde estudiaste? ¿En qué colegio estudiaste? Yo estudié en el Colegio García Flamenco, ahí pasé toda mi vida, desde primero hasta bachiller. Okay. Gato negro. Gato negro, y con 3, éramos 4, un grupo bien unido, los 4 estudiamos medicina. Ah, muy bien. ¿Y en qué universidad estudiaste? ¿A dónde te graduaste? Estudié en la Universidad Evangélica de El Salvador, ahí hice pues toda la carrera, una experiencia muy agradable que me permitió no solo formarme, sino que hacer grandes amigos. Ok. ¿Y la inquietud por la oftalmología en qué momento aparece? Realmente yo siempre he sido miope. Yo desde muy pequeño empecé a frecuentar al oftalmólogo. Eso hizo que poco a poco fuera teniendo contacto con la especialidad, fue haciendo que me gustara. Y cuando tuve la oportunidad de rotar en el Hospital Nacional Sacamil, pues me interesó bastante por varias cosas. Aparte de que yo adolecía de miopía, no solo eso, sino que era una área amplia, porque a través del ojo podemos diagnosticar otras enfermedades, podemos diagnosticar diabetes, problemas inmunológicos, problemas neurológicos, y aparte de eso ocupaba mucho la tecnología. Y es increíble cómo la oftalmología es de las áreas que, por ejemplo, más láseres ocupamos en los tratamientos. Hay láseres para operar cataratas, láseres para quitar graduaciones, láser para corregir problemas de retina, tratar glaucoma. Entonces, esa combinación fue lo que hizo que realmente me interesara la oftalmología. ¿Y a qué edad empezaste a usar lentes? Yo empecé a ocupar lentes a los 6 años. Ah, chiquito. Pequeño. En mi familia hay mucha miopía, así que desde los 6 años empecé a visitar al oftalmólogo y eso me fue inclinando. Tal vez esa es una de las razones ocultas, que en el fondo quería ser oftalmólogo por el problema que ya tenías. Que ya tenía. Y fuiste conociéndolo poco a poco. Sí. ¿Y quién era tu médico? Cuando empecé, fue durante un tiempo el doctor Levison. Sí. Después, Levison, papá. El doctor Levison. Después fue el doctor Dorsis. Sí. Después fue Ernesto Dorsis. El doctor Ernesto Dorsis. En paz descanse fue el doctor López Parker.
y el doctor Quesada Rodríguez Papá. Que también ya fallecieron. Sí. Ah, muy bien. Y el deseo de retina, de estudiar retina, dedicarte a la retina. Verdaderamente la retina es un área bonita, pero es un área que realmente yo lo comparo mucho con la oncología. La comparo con la oncología porque los pronósticos son reservados. Hay personas que necesitan del oncólogo igual que del retinólogo, aunque uno sabe, y ellos saben también, que probablemente no van a tener el 100% de los resultados. Pero si no se tratan, si no se hace algo, la vista se va a perder. Entonces eso me empezó a gustar, que era un reto, me empezó a gustar que en un principio no habíamos mucho en El Salvador. Entonces eso me fue encaminando hacia eso. Usualmente los pacientes son de la idea, o las personas, el público en general son de la idea de que el médico a veces no es empático con el paciente o no siente lo que el paciente sufre, pero en tu caso particular, sufriendo de miopía de niño, y obviamente la miopía también surge con alguna alteración en la retina en algunas ocasiones, sí. Has sido paciente y también eres especialista de la misma área, que es algo que no es muy frecuente encontrar. No, de hecho, una de las motivaciones más grandes de la oftalmología realmente fue eso. Yo, como le digo a los pacientes, yo incluso me operé para reducir mi miopía, sí. Pero me operé hace 32 años. Bien cipote. Bien cipote, con técnicas de hace 30 años. Hoy cuando me preguntan los pacientes, y mire, ¿y usted por qué ocupa lentes? Yo le digo, ocupo lentes porque la tecnología de hace 31, 32 años no es la de ahora, ahora es más seguro. Sin embargo, siempre trato de ser prudente porque no todo paciente es para operarse y quitar anteojos. Pero cuando veo que alguien lo puede hacer, le va a mejorar la calidad de vida, no le va a provocar algún riesgo, como yo viví la experiencia porque pasé varios tiempo bien sin ocupar anteojos, lo suelo recomendar porque yo viví esa transición, ese cambio. Y muchas veces, tal vez, aunque no se eliminen completamente los lentes, por lo menos se reduce, sobre todo los pacientes que tienen graduaciones altas, se reduce bastante el porcentaje de grosor de sus lentes. Y eso, Roberto, la verdad que hay veces, no es que todos puedan quedar sin lentes, pero tal como tú dices, solo el hecho de que ya no sean indispensables y que uno pueda hacer muchas actividades sin ellos, le cambia la vida a uno. Claro. Uno a veces es esclavo de los lentes. Yo conozco personas que sin lentes son personas inhabilitadas, prácticamente personas que no pueden salir ni de su casa porque no ven. Sí, incluso en su misma casa no pueden hacer sus actividades. Ok, ¿y a dónde naciste? Porque la gente puede pensar que eres extranjero. Yo nací aquí en San Salvador, pues la verdad que soy salvadoreño a mucho orgullo, a mucha honra. Tengo familiares, tengo ascendencia francesa, pero realmente yo soy salvadoreño, así como mi ascendencia es francesa, también parte de mi ascendencia es de Panchimalco, de Ciudad Barrios, así que soy también una parte bastante autóctona de acá. Ok. ¿Eres casado? Sí, con la dicha de tener una esposa, Claudia, y 2 hijos. Famosa reumatóloga también. Mi esposa es reumatóloga, un área linda, preciosa, y que en muchas ocasiones nos permite apoyarnos mucho por los problemas inmunológicos. Sobre todo en el segmento anterior, igual que en el segmento posterior, tenemos que hacer uso del apoyo de ellas. Claro que sí. Ok, ¿tu infancia dónde la viviste? Realmente parece mentira, yo viví toda mi infancia, toda mi adolescencia en un pasaje con mis hermanos, 4 vecinos que éramos como hermanos, y realmente yo sí siento que fue una infancia, a diferencia de lo que lamentablemente es ahora, que uno la pasó en la calle, pero dentro de todo controlado, o sea, sin tanto peligro, un pasaje relativamente cerrado. Entonces ahí hacíamos de todo, ahí hacíamos fútbol, escondelero, mica, andábamos en bicicleta, en patines, realmente tiempos que uno añora y que quisiera uno para los hijos, pero que a veces ahora es un poco diferente. Sí. O sea, te desarrollaste como cualquier niño salvadoreño. Como cualquier niño salvadoreño. ¿Y practicabas algún deporte? ¿Te gustaban los deportes? Realmente un deporte específico, no, sería mentira. Hasta la adolescencia, que a mi papá le gustaba mucho el enduro. Sí. Así que andar en las motos. Así que durante un tiempo, pues no a participar, pero sí a disfrutar de paisajes de nuestro país, El Salvador. En aquel entonces eran limitados porque todavía estaba la guerra, la guerrilla y todo, pero sí conocimos varios lugares muy bonitos, y lo agarrábamos a manera de diversión, pero muy bonito saber aprender las mañas del deporte, porque sí tiene sus mañas. Se tiran y como que van volando en la moto. Hay veces que sí. ¿Y tuviste alguna lesión en algún momento? Sí, fíjense que más o menos como a los 16 años tuve un golpe fuerte
Y fue lo que al final, por ver cómo sufría mi mamá cada vez que salía yo en moto, pues fue que realmente dejé. Uno de mis hermanos, mi hermano de medio, somos 3, él sí sigue practicando, él incluso tiene una moto de calle y durante mucho tiempo sigo practicando el enduro. Las fracturas son frecuentes en las extremidades inferiores, en las piernas. Son frecuentes, la verdad que hay fracturas incluso en miembros inferiores. Ya después, cuando uno empezó medicina, hasta mi propio papá me decía que no fuera imprudente porque uno como médico y como oftalmólogo, las manos son esenciales. Claro, para el cirujano. Sí. ¿Y a dónde hiciste oftalmología? Oftalmología lo hice en Guatemala, en lo que se conoce como la Unidad Nacional de Oftalmología, que está en el Hospital Roosevelt y es avalada por la Universidad San Carlos de Guatemala. Ok, ¿cuántos años estuviste ahí? Son 3 años de oftalmología y año y medio de retina. Retina en aquel entonces era año y medio, ha ido cambiando. Algunos compañeros antes era solo 1 y actualmente casi todos los pensum requieren 2. Ya una retina quirúrgica. Retina quirúrgica, sí. Ok. Prácticamente hiciste una gran parte de tu vida viviendo en Guatemala. En Guatemala. ¿Venías con frecuencia a El Salvador? Venía, sobre todo los primeros 3 años, venía bien seguido para ver a mi esposa, la que ahora es mi esposa. ¿Era tu novia? Mi familia. En aquel entonces era mi novia. Venía seguido, venía cada vez. En los años que yo estuve allá tuve la dicha de que habíamos varios salvadoreños y ese mismo hecho de ser salvadoreños en otro país nos generó una gran hermandad. Hoy en día todos somos compadres y así tenemos un grupo que se llama Compadres por el Mundo y realmente fue ahí donde se daba la oportunidad de que con cierta frecuencia venía. Ya después de los primeros 3 años nos casamos con la que en aquel entonces era mi novia. Ya ella terminó medicina interna aquí, en lo que yo terminé oftalmología, y los otros año y medio, 2 años, ella sacó reumatología y yo retina, y nos regresamos. Ella hizo también la reumatología en Guatemala. En Guatemala, sí. Pasó 2 años haciendo reumatología. Sí. Después de haber estudiado medicina interna. Sí. Casi toda la gente piensa que el reumatólogo de una vez se hace reumatólogo o el retinólogo de una vez se hace retinólogo. No, es un proceso, Después de estudiar la carrera de medicina, más o menos como unos 5 o 6 años en algunas ocasiones. Sí. Ok, ¿y cuáles son tus hobbies en la actualidad? En la actualidad realmente es la vida familiar, disfrutar con la familia. Realmente hoy siento que los niños, los hijos se van más rápido que antes porque el mundo se les ha abierto, piensan en estudiar afuera. Comer es mi segundo hobby. Y el tercero es viajar. Incluso con Roberto hemos tenido la oportunidad de ir hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, sí, a Tierra de Fuego en Ushuaia, sí. En Argentina. Sí, una experiencia bonita con la familia y otros colegas, amigos. Sí. Sí, con el doctor Bará tenemos una amistad de hace mucho rato, incluso algo que tenemos en común es que en el aula de mi hijo hay un Roberto García y hay un Marcel Bará, ¿verdad? Nuestros hijos son compañeros del mismo grado y tienen los mismos nombres nuestros, que es algo poco común también. Sí, eso es bastante simpático. Podemos ir hasta el fin del mundo, allá en Argentina, en Ushuaia, en Calefate. Sí, un paseo bastante interesante. Sí. Okay. Y ha sido agradable que no solo la amistad de nosotros, sino que de nuestras esposas, de nuestros hijos. Son amigas. Sí, realmente una experiencia bonita, realmente. Ok. Y la retina, digamos, en estos momentos sé que eres el presidente de la Asociación Salvadoreña de Retina. ¿Cuántos retinólogos hay en el país y cómo funciona la asociación de ustedes? Ahorita, actualmente somos 14 en la Asociación de Retina. Hay compañeros retinólogos que nos han incorporado. Más o menos sumaríamos unos 19 si estuvieran todos, pero muchos de ellos no se han querido acercar. Muchos de ellos todavía están en proceso de que sus trámites, de que sus documentos... Son más jóvenes y todavía tienen que homologar los estudios que hicieron en el extranjero. Sí, aquí en el país no se puede formar un retinólogo. Al momento no. Sí oftalmología, pero retina como tal todavía no. Todavía no, porque es una subespecialidad. Sí. ¿La mayoría dónde estudia? ¿En Guatemala, México? Yo me atrevería a decir que más de la mitad, un 60-70% en Guatemala. México es otro lugar que con frecuencia van los compañeros, los colegas, pero tenemos también retinólogos de España, de Francia, de Venezuela. Y con respecto a tus inicios ya como profesional, luego que regresaste al país ya como ya médico oftalmólogo y retinólogo,
¿Dónde comenzaste a trabajar? ¿Se te dificultó encontrar trabajo? ¿Pusiste tu clínica privada de entradita? ¿O cómo fue ese proceso ya para incorporarse ya a la vida laboral, ya dejando de ser prácticamente un estudiante? Porque cuando uno se está formando, aunque ya esté graduado de hace 5 años, sigue siendo un estudiante porque prácticamente vive con una beca en el extranjero y los recursos pues a veces son limitados. Totalmente. Mi primer trabajo fue en ASAPROSAR, es una ONG que tiene su sede en Santana y San Miguel y atiende mucha población desprotegida en Oriente y en Occidente. Una ONG que no solo tiene proyectos visuales, sino que tiene otros proyectos, pero su fuerte más grande es ojos. Varios compañeros que habían venido un poco antes, compañeritos míos, porque otras especialidades de la oftalmología como segmento, como glaucoma, como pediatría, duraba 1 año, retina sí duraba 6 meses más. Ellos ya habían ingresado a la ONG y tuve la bendición que uno de ellos formaba parte como de la jefatura. La cosa es que fácilmente sí entré a la ONG. Mi primer trabajo fue en campañas, casi todo campañas que salían. Ir a los pueblos. A los pueblos que salían, por ejemplo, que en el Puerto del Triunfo, que ir a Metapán, que ir, como se llama, el Unión. Ese fue mi primer trabajo. Fue algo movido, muy bonito, porque me permitió conocer un montón de nuestro país, lugares que uno ni se imaginaba, gente amabilísima, sencilla, con un corazón increíble. Ya después empecé a meter papeles, ya cuando todos los atestados los terminé, porque eso fue fácil. Una vez se puede decir que traje mi título y todo, me incorporaron a la espera que hiciera todos los pasos de ley. Sí. Pero como se llama, ya una vez con todo, me metí a trabajar en el Seguro Social estuve cerca de un poco más de 3 años, estuve también en el Hospital Nacional Sacamil, experiencias muy bonitas, amigos muy buenos, pero ya después me quedé prácticamente solo con la ONG y en la clínica privada, que es donde ahora actualmente solo estoy en mi clínica privada. También trabajé con unos amigos optometristas en Chalatenango, con el licenciado Mengíbar, en Chalatenango, y también en Morazán, en Gotera. Gotera fue tal vez lo último que dejé, que lo dejé justo, más o menos en la época de la pandemia. Don Rodolfo, que es un gran optometrista empírico y que sus hijos, los 2, son optometristas graduados, tiene una clínica muy bonita en Morazán y uno llegaba a apoyarlos más o menos 1 vez al mes. Así que sí, al principio fue bien movido, ya después sí, prácticamente solo estoy en la ¿Te tocaba andar viajando? Viajando. Al principio, cuando estuve en el Seguro Social en Sacamil, era de lunes a viernes y a ASAPROSAR iba generalmente los sábados. Ya después, cuando dejé el Seguro Social y el Hospital Sacamil, ya fue que fui un poco a Morazán, un poco a Chalatenango, ya me quedaba más tiempo para organizarlo entre los días. Ah, ok. ¿Y siempre en estas actividades de campaña veías únicamente pacientes con enfermedades de retina o te tocaba hacer oftalmología general? Básicamente era oftalmología general, pero siempre hay un buen porcentaje de esos pacientes que son de retina, así que uno aprovechaba de ver dónde los refería, porque, por ejemplo, en la ONG sí había la posibilidad de ayudarles. En las clínicas de optometría donde iba, casi siempre era referir. Por ejemplo, si iba yo a San Miguel, veía cómo lo refería o a ASAPROSAR San Miguel, o hay veces a FUDEM San Miguel, pues porque ellos tenían más aparatos. Ocasionalmente salía alguno que decía que lo podía hacer en lo privado, pero era la minoría en ese tiempo. Y tenía que viajar el paciente también. Tenía que viajar hasta acá. Sí, okay. Sí. O sea, siempre te gustó trabajar prácticamente con las comunidades. Sí, fíjese que tuve la oportunidad, la verdad que una experiencia muy bonita, realmente enriquecedora, de verdad. Uno se da cuenta mucho de la realidad nacional y la necesidad que existe. Sí, cuando estudiamos la carrera de medicina, el último año, que es el llamado el servicio social o el año social, antes de graduarnos como médicos generales, a todos nos toca ir a algún lugar o trabajar en una ONG. ¿A dónde hiciste tu servicio social? Yo tuve la dicha, cuando salí del internado, en ese momento cambiaron las entradas a muchos lugares que usualmente acogían a los médicos en año social. Y por la misma época en que salí, nos dieron las oportunidades de buscar lugares que hicieran trabajo comunitario. Y un lugar que existía en aquel entonces, que atendía a muchos pacientes del Hospital Bloom y del Hospital Rosales, era el Instituto Internacional Murube del Castillo. Ah, sí.
tuve ahí también la oportunidad de tratar con medicina general, pero había oftalmólogos en el centro. Sí. Entonces, eso me permitió ver ellos cómo hacían ultras, cómo entraban a operar. Sí. Tuve la oportunidad incluso de ver a muchos de los que ahora son mis amigos, colegas y maestros en acción, la verdad. Esa es una oportunidad que no siempre se tiene, porque cuando hacemos el servicio social usualmente solo hacemos medicina general y en ese momento tal vez uno está enfocado en alguna especialidad, pero no tiene la oportunidad de irse involucrando, así que eso fue de gran ayuda, ¿no? Fue de gran ayuda. Un año previo a iniciar la residencia en oftalmología. Uno veía cómo ayudaba en las cosas generales, pero si uno tenía la oportunidad de quedarse un poquito más tarde, entrar a alguna cirugía de catarata, alguna cirugía de terigión, ver cómo hacían un jack láser. Entonces, sí fue enriquecedor, y lo cual fortaleció mi deseo de ser oftalmólogo. Ok, excelente, Marcel, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Después de estos mensajes seguiremos hablando con el doctor Marcel Bará, oftalmólogo especialista en retina. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Visión para Todos. Seguimos conversando con el doctor Marcel Bará, retinólogo salvadoreño. Bueno, vamos a platicar este día acerca de un problema muy frecuente, la retinopatía diabética. Esto significa que es una enfermedad en la retina que se presenta en los pacientes específicamente diabéticos. Pero para eso, Marcel Bará nos va a hablar de eso. ¿Qué es exactamente la retinopatía diabética, Marcel? Primero hay que hablar de lo que es la diabetes, o el azúcar en la sangre, como tradicionalmente se le conoce, y nuestra población tal vez más lo ha oído mencionar. Es una enfermedad aflictiva porque está aumentando. Más o menos la Organización Mundial de la Salud habla que solo en América hay 62 millones de diabéticos y en el mundo hay alrededor de 422 millones de diabéticos. Es aflictivo porque en 1980 había 3 veces menos diabéticos de los que hay ahorita, y se espera para que en el 2040, es decir, pronto, en prácticamente 15 años casi, se haya duplicado lo que tenemos ahora. Eso es un problema a nivel de salud porque el ser diabético condiciona a ceguera, a infartos, a derrames, a amputaciones, a problemas renales como la insuficiencia renal y las diálisis. Entonces es algo que tenemos que conocer. El azúcar son obviamente los niveles elevados de azúcar en sangre. Eso debe ser controlado idealmente por un endocrinólogo, pero los médicos internistas son también elementos indispensables para el tratamiento y requiere un manejo multidisciplinario. Medicina interna, endocrinólogos, los nutriólogos y nutricionistas, algunas veces incluso hasta los psicólogos, pues porque hay veces es difícil aceptar a alguien que es diabético, y cambia mucho la familia, pues porque la alimentación cambia. Muchas veces también ese cambio de alimentación para el paciente diabético puede ser bueno definitivamente para la familia, pues porque solo el hecho de ser diabético o un familiar aumenta los riesgos de que uno sea diabético. Sí. Es importante también mencionar que todo diabético está con el riesgo de en algún momento de su vida de llegar a presentar la enfermedad de la retina por el azúcar, es decir, la retinopatía diabética. Los estudios dicen que el 98% de los diabéticos tipo 1, cuando tengan 20 años de ser diabéticos, al menos algo van a tener, si no es que tienen algo severo. Y los tipo 2, el 60% a 20 años, algo tienen que tener en sus ojos. Por eso es tan importante cuidarlo. Es importante la detección temprana, por eso las campañas que hay veces hacen en muchos lugares para ver si alguien es diabético son importantes. Es importante también hacer mención que la retinopatía diabética, como puede ocurrir en cualquier diabético, es indispensable saber que todo diabético debe ser chequeado de sus ojos. Idealmente, dicen los estudios, que una persona diabético tipo 1, como son diabéticos que empiezan jóvenes, es un problema... ¿Tipo 1 o juvenil? O juvenil, o tal como tú decís, Roberto, ellos deberían de ser chequeados a los 5 años del diagnóstico. Pero la tipo 2, que es la más abundante,
esos deben de ser chequeados en el momento, porque muchas veces ya tienen muchos años de ser diabéticos. Y no lo sabía. Y no lo sabían. Sí. Es bien común en la consulta que alguien llegue y le dice, mire doctor, me acaban de diagnosticar. Y él cree que hoy comenzó a ser diabético. Sí, mire, es increíble. Los estudios hablan, hay uno muy específico del Wisconsin, habla que antes de 5 años es exageradamente raro que alguien tenga daño en el ojo por el azúcar. Es muy raro. Pero en la medida van pasando los 5 años en adelante, eso va aumentando. Y eso está muy relacionado con el control del azúcar, los tratamientos optimizados que básicamente buscan tener los controles de azúcar casi normal, con hemoglobina glicosilada de ser posible abajo de 7, se han visto que son exageradamente efectivos para prevenir la progresión. Cuando alguien no se cuida, el problema se va dando. Claro, hay otras cosas en juego. Está en juego, por ejemplo, las genéticas. Hay genes que condicionan que diabético, su ojito se le va a ver más afectado. El HLDR4 es un estudio genético que se le puede hacer. Nos dice quién de los diabéticos está más propenso a rápidamente desarrollar la retinopatía. Está también muy en juego otras enfermedades, por ejemplo, el hecho de ser hipertenso, el hecho de que padezca de problemas renales ya de por sí, o que tenga otros factores de riesgo como colesterol, triglicéridos elevados, sobrepeso. Y el azúcar realmente está aumentando mucho por nuestro estilo de vida. Somos más sedentarios, tenemos exceso de peso, nuestra comida ya no es tan natural como lo que solía ser. Hoy comemos muchos alimentos procesados, más el estrés, la vida tan agitada y rápida, ha condicionado que el azúcar aumente, y eso nos está condicionando a que el daño en la retina aumente también. Algo que a mí me preocupa mucho, sobre todo con los pacientes diabéticos, es la negación a tener la enfermedad. Sí. Como el paciente no acepta que tiene la enfermedad, usualmente no hace el tratamiento. Y cuando medio la acepta que la tiene, no le quiere hacer caso al médico y confía más en lo que le dice el vecino, el amigo, o lo que ve en TikTok o lo que ve en las redes sociales, y hacen tratamientos que no le mejoran nada y la enfermedad sigue avanzando. Roberto, eso es duro. Hay veces llegan pacientes que me dicen, doctor, yo tengo de la diabetes buena, me dice. No es de las malas como la de los otros. La mía es buena porque me hago una heridita y se me cura. Sí. Pero realmente muchas veces eso se puede dar en primeras etapas. Claro. Pero el daño es acumulativo. Mientras antes empiece el tratamiento, mientras alguien se ponga más rápido en el control de su azúcar, eso va a ayudar a prevenir complicaciones, a prevenir daños, y llega un momento que son irreversibles. El adecuado control de la diabetes, el control glicémico optimizado, como se le llama, rinde beneficios en cualquier etapa, pero si se instaura pronto, evita que aparezca la retinopatía. Y si hay retinopatía, evita que avance, que llegue al segundo nivel o al siguiente nivel, que puede llegar a la ceguera. Muchas de las personas llegan a la consulta casi ciegos y uno ya no puede hacer mayor cosa. Más que hay una cosa que se conoce como efecto de legado o memoria metabólica. Hay aspectos que hablan de que aunque alguien ahorita se ponga en control estricto, ese beneficio no lo va a notar, sino que hasta después de unos 6 meses a un año va a ver el resultado de ese cuidado. También existen estudios que comprueban que todo el control y ciertas cosas pueden evitar la progresión y cierto daño hasta cierto punto. Llega un momento en que se llega a un estado de no retorno, y ahí es ya muy difícil ganar visión, sino que muchas veces lo que uno solo hace es tratar de mantener lo que se tiene. Hay veces poco, pero para que no pierda ese punto que tiene. Muchos pacientes a veces yo les hago como la broma, porque le digo, ¿y usted es diabético? Yo ya sé que es diabético, ya tengo sus exámenes y todo, pero quiero que de sus labios salga que él acepte que es diabético. Y le digo, ¿y usted es diabético, don Alberto? Por ejemplo, y me dicen, eso es lo que dice el doctor. O sea, yo no soy, eso es lo que dice el doctor que me ve, el médico familiar o el endocrinólogo. Entonces yo les hago la broma y le digo, por ejemplo, fíjese que eso es como que yo le digo que yo tengo un amigo que nació en El Salvador, sus papás son salvadoreños, nunca ha pasado ni siquiera de la frontera de la Echadura, siempre ha estado acá, tiene DUI y anteriormente tuvo cédula de identidad, y su partida de nacimiento dice que nació en San Salvador. Pero cuando le preguntan si es salvadoreño, él dice, eso dicen. O sea, él no acepta que es salvadoreño, como una broma, ¿verdad? Le hago eso yo.
a manera de decirle, usted no acepta que es diabético. Y creo que si no aceptamos que tenemos una enfermedad, pues es bien difícil que pongamos manos a la obra y comencemos a tratarnos. Eso me parece que es un problema importante. En el 2040 va a haber entonces casi 1.000 millones de diabéticos en el mundo, sí. Y obviamente eventualmente van a desarrollar una retinopatía diabética, que esto, si no se cuida adecuadamente, estamos hablando de que va a haber esa cantidad de ciegos en el mundo simplemente por no llevar un control adecuado, aparte de los ciegos por otras enfermedades. Sí. Se considera que la retinopatía diabética es la causa del 10% de nuevos ciegos cada año. Y de todos los ciegos en el mundo que hay, dependiendo de la población, dependiendo de los países, porque hay países que tienen mejores programas que otros, pero más o menos el 6 a 10% de los ciegos que existen en un país son por azúcar. Son por ser diabéticos con retinopatía diabética. ¿Y qué es lo que pasa exactamente en la retina? ¿Por qué la retina se va afectando? ¿Por qué se daña al ser un paciente diabético? Para que todos nuestros amigos lo sepan. Con gusto. Hay varios mecanismos que yo se los podría como explicar, pero de una manera sencilla, como se los a los salvadoreños. Al paciente, yo les digo, cuando alguien tiene exceso de azúcar, en las tuberías internas, es decir, en nuestros vasos sanguíneos, en las venitas, sea del riñón, del corazón, del ojo, circula más cantidad de azúcar de la que debería de haber. Porque todos tenemos azúcar en el cuerpo, en la sangre. Y eso es el problema es que la tenemos muy alta cuando somos diabéticos. Y eso porque todos tenemos azúcar. El azúcar, bueno, es la energía. La energía, es la gasolina de nuestro cuerpo. El combustible que necesita cada célula para trabajar. Pero cuando se da en exceso, y eso puede ser porque no se produce la insulina, o la insulina que se produce es muy poca o de baja calidad, esa insulina nos ayuda a abrir como la compuerta de cada célula para que esas moléculas de azúcar le den combustible a cada parte de nuestro cuerpo. Cuando alguien es diabético, no está la insulina o está defectuosa, se concentra demasiada azúcar en la tubería y ese exceso va provocando que las paredes de los vasos sanguíneos, en el caso del ojo específicamente los vasos de la retina, se vayan dañando. Ese daño va haciendo que se pique la tubería, ese daño va haciendo que también la tubería se engruese porque va favoreciendo la aterosclerosis, que es el engrosamiento de los vasos sanguíneos. Una persona diabética desarrolla eso mucho más temprano que el promedio de las personas a edad avanzada. Hay estudios que dicen que una persona diabética muchas veces su tubería, digámoslo, parece como la de alguien de 80 años, pero tal vez él tiene 30 o 40. Está como picado. Como picado. Bueno, con microagujeritos. Microagujeritos. Aparte de eso, se van volviendo más tortuoso la tubería. La tubería tiene cierta curvatura, pero no es extremadamente curva. Sí. Todo eso, lo picado, lo extremadamente curvo, lo tostado, le digo a los pacientes, sí. favorece que por esos poritos abiertos se salgan cosas que no deberían salir. Sí, hemorragias, exudados. Los exudados es el colesterol, los triglicéridos que deberían de estar dentro de los vasos, pero que se nos salen. Eso nos provoca los edemas maculares, si es sangre, las microhemorragias, si se rompen los vasos que como se vuelven más tostados y a veces con un esfuerzo, una subida de presión, se revientan los vasos, se estallan, se explotan, nos produce hemorragias vítreas, las hemorragias grandes, que muchas veces son la causa de que lleguen. Yo he tenido pacientes que ni sabía que eran diabéticos, pero de repente dejaron de ver. Uno los ve, su ojo internamente está lleno de sangre, le manda el examen de azúcar y le salen 500. Que es diabético. Y de repente ahí se da cuenta que es diabético. Realmente el azúcar es uno de los principales problemas. La tubería se nos daña. Al dañarse la tubería, hay momentos que lo podemos reparar, pero muchas veces se olvidan los pacientes que esas reparaciones son temporales, porque como ellos siguen siendo diabéticos, sin tratamiento y comiendo mal y sobrepeso, regresa la enfermedad, regresan las afecciones. Yo a veces le digo que es como nuestro país. Nuestro país, todos sabemos que estamos en el Valle de las Hamacas, que hay temblores, que hay terremotos. Yo sé que algunos me dirán, en el terremoto del 86 se me cayó una pared. Y la reparó, la levantó, la reforzó, la hizo mejor. Pero me va a decir, en el terremoto del 2000 o del 2001 se me volvió a rajar la pared. No es que la pared esté mala, es que por el mismo lugar donde está pasa una falla. El problema es que estamos en un lugar inestable. Igual es un diabético, porque a veces llegan los pacientes y me dicen, doctor, hace 10 años me hicieron láser y me dijeron que ya no iba a necesitar.
No, eso le ayudó a curar, a reparar, a lo que tenía en ese lo que momento. tenía. Pero el azúcar sigue haciendo su daño. Y si la persona no se pone las pilas, eso continúa. Ok. ¿Qué métodos de diagnóstico hay para saber si el paciente tiene retinopatía? Aparte de tomarse el examen de sangre y saber que está alta o baja la glucosa, pero métodos de diagnóstico en el ojo. ¿Se puede saber solo con una graduación de lentes? Preguntan los pacientes. Fíjese que realmente siempre es bueno graduar al paciente y ver si ve bien o no ve bien. Sin embargo, a veces es engañoso. Hay personas diabéticas que ven bien porque no está afectado el centro de la retina. La mácula. La mácula. Yo le digo a los pacientes que la retina es como que fuera nuestro país, El Salvador, o como si quieren otro país, como que fuera Francia. Y la mácula representaría en el caso de nuestro país San Salvador y en el caso de Francia París. Es ahí, en la capital, donde está el señor presidente, donde está la Corte de Cuentas, Sí. donde están Todas las instituciones. todas las instituciones. Es Las oficinas principales. Igual en la mácula. El problema es que hay diabéticos que la mácula se les daña muy rápido. Generalmente se edema macular, aunque hay otras cosas. Y están los diabéticos que la mácula es lo último que se le daña. Hay veces es engañoso porque ven bien, pero si uno le ve todo el resto del país, la periferia está lleno de hemorragias y de problemas. Lo primero siempre es tomar graduación, hacer un examen oftalmológico completo con fondo de ojo, porque es en el fondo de ojo donde vamos a detectar las hemorragias, los exudados, los neovasos, tejido fibrovascular. Yo le digo a mis pacientes que el tejido fibrovascular es cuando alguien diabético está muy afectado, los vasitos sanguíneos empiezan a proliferar. Como les falta oxígeno, en un intento desesperado por suplir lo que falta, se generan más vasitos. Y esos vasitos hacen como que fuera una telaraña. Y eso puede desprender la retina, puede causarnos problemas muchas veces irreversibles. Entonces es importante examinarlo. En un buen examen se puede detectar. Ya con eso hoy existen métodos diagnósticos que nos ayudan a diferenciar las diferentes etapas. Uno de ellos es la angiografía. Nos permite ver si es una retinopatía no proliferativa o proliferativa. La proliferativa ya es un estadio más grave, más riesgo de que queden ciegos. El OCT nos ayuda a ver también. Que es la tomografía de coherencia óptica. La tomografía de coherencia óptica es una ayuda diagnóstica valiosa. A veces uno se pregunta cómo uno hacía ciertos diagnósticos y ciertas cosas antes del 2000. Antes del OCT, sí. Sí, cuando antes fue después del 2000 que se empezó a popularizar. Ya existían en otros países, pero en nuestro medio no lo teníamos disponible. Y es increíble cómo nos ha ayudado, de verdad. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, cuando hice la residencia, para mí retina era una parte bien difícil de determinar o de evaluar, porque los métodos de diagnóstico que existían en el mundo pues no eran tan acertados como ahora. Solamente existía prácticamente la angiografía, donde se inyecta un material de contraste, y cuando llega ese material de contraste brillante, digámoslo así, se empiezan a tomar fotografías donde va circulando por todas las venitas. Pero no existía la tomografía en ese momento y era muy difícil hacer diagnósticos. Hoy es increíble, hoy hay una cantidad de equipos, hay cámaras que prácticamente nos toman de todo el fondo de ojo y uno les puede explicar al paciente, mira, aquí está el problema, aquí hay ciertos detalles. La angiografía, que ahora es de campos muy amplios, antes eran muy reducidos, los OCT que cada vez son más exactos. Incluso no solo es el daño vascular en la retinopatía diabética, sino que hay daño neurológico. Se ha visto que cuando se toman ciertos exámenes neurológicos en la retina, se puede ver que no solo es vascular el problema, sino que el mismo azúcar va dañando las neuronas, y nuestra retina está llena de neuronas, está llena de axones, de neuronas, diferentes tipos de neuronas están en la retina que nos permiten traducir lo que nuestros ojos captan en información que el cerebro puede interpretar, y eso nos permite ver. ¿Y qué tratamientos existen en la actualidad que se le puede ofrecer a los pacientes, aparte de un buen control de sus niveles de glucosa, ¿verdad? Evitar que siga avanzando la diabetes, pero a nivel ocular, ¿qué tratamientos existen? Pues bien, primero que nada es importante el diagnóstico temprano. 2, el tratamiento optimizado. Si para el tratamiento optimizado necesita insulina, hay que poner insulina. Si solo es con pastillas,
solo con pacientes. Porque también, ya me extiendo un poquito más en los tratamientos propiamente oftalmológicos, llegan muchos pacientes que le tienen miedo a la insulina. Sí. Hasta el momento... Existen muchos mitos alrededor de eso. Y hasta el momento no se ha comprobado realmente que la insulina sea mala. La insulina hay que ponerla porque como uno no la produce, tiene que llegar de otro lugar, tiene que llegar de otro lado para controlar el azúcar. Un buen control es adecuado. Una vez alguien no solo se logra mantener con el cuidado, existen varios tratamientos que cada vez son más exactos, más precisos. Los láseres. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer láser allá por el 2000, eran láseres que dolían, dejaban quemaduras grandes, eran tratamientos relativamente largos y la meta en una persona diabética es hacer 2 o 3 sesiones que complementen un total de por lo menos 2.500 disparos dentro del ojo en las partes, se llama panfotocoagulación. Ahora existen láseres que duelen menos, son más rápidos, son más exactos, tienden a provocar menos efectos adversos. Hoy es increíble cómo la tecnología nos ha ayudado en eso. El láser sigue siendo el pilar del tratamiento, pero además del láser existen inyecciones. En nuestro medio, los antiangiogénicos son los que más ocupamos. En nuestro medio hay 4. Hay unos que son un poquito más baratos, otros que son un poquito más caros, pero en general yo siempre les digo, hay que ocupar el que tenemos, porque si alguien necesita algo urgente, es de poner el que se tiene en ese momento. Dependiendo de cómo responde, uno puede ir viendo cuál otro se puede ir ocupando. Está el Avastin, está el Accentrix, está el Eylea, está el Vabysmo, son los 4 que hay. En algunos casos especiales se pueden ocupar esteroides intravítreos. Los esteroides intravítreos tienen cierto efecto benéfico en la desinflamación y en ciertos procesos intraoculares. Lo malo es que sí, los esteroides también tienen ciertos efectos adversos y uno los tiene que valorar. Por ejemplo, una persona predispuesta, usted sabe que uno le puede inducir glaucoma. Puede subir mucho la presión por el uso del esteroide. Por eso uno los ocupa con un poquito con mucho cuidado. Más cuidado. Están las operaciones. Hay personas que definitivamente han sangrado, se les despegó la retina, tienen mucho tejido fibrovascular. En ese caso, tenemos que operarlos. La vitrectomía, con aplicación en el momento del láser, es indispensable hacerlo y es uno de los tratamientos que generalmente uno no quisiera hacer porque ya representan daños bien severos, pero que hay veces tienen el potencial de recuperarnos la visión de una manera admirable. El láser básicamente lo que hace es que sella los vasitos o quema los vasitos que están rotos. Mire, el láser tiene varias funciones. Uno es eso, cauterizar los vasitos que están dañados. La parte picada, digamos, de la tubería. Picada, soldarlo, sellarlo, pero tiene otros efectos benéficos. Por ejemplo, cuando uno da láser, la misma quemadura adelgaza cierto tejido, y lo cual hace que de la capa de abajo de la retina, que es la coroides, pase más oxígeno. El mismo láser favorece eso, y en los diabéticos el oxígeno hace falta. Otra cosa es que el mismo calor del láser no solo sella, que como usted dice, es tal vez como la función primaria, sino que también el mismo calor libera ciertas sustancias por el mismo calor que tiende a favorecer cierta recuperación y cierta desinflamación. Sí, hoy por hoy el tratamiento de lecciones de láser, aunque cada vez tenemos la esperanza de que nuevos medicamentos intravítreos, nuevos procedimientos van a evitar el uso de tanto láser. Con respecto a las inyecciones, el tratamiento antiangiogénico, sí. ¿Qué es lo que hace específicamente esas inyecciones en la retina? Con gusto. Cuando esos vasitos, esa tubería está picada, no llega suficiente oxígeno a diferentes partes de la retina. Esas células que se quedan sin oxígeno liberan cierta señal de llamada para que el cuerpo vea cómo le suple ese oxígeno. Pero esa llamada ocasiona como una respuesta desorganizada, una respuesta de alerta que en vez de hacer un bien, provoca daño. Y al ser desorganizada, va produciéndose complicaciones. Las inyecciones bloquean el factor derivado del endotelio vascular y al bloquearlo hace que esa desorganización, esa llamada de emergencia que se da, que es extrema, se module. Y al irlo modulando, aparte de que tiene otras funciones que nos ayuda a que la permeabilidad se restaure, haciendo que todo como que retroceda.
Ok, ¿y cuántas veces es necesario inyectar a un paciente? Porque hay muchos dicen, a mí me inyectaron 3 veces, 2 veces, con una vez tuve, otros dicen 5 veces y todavía me han dicho que me van a poner 2 inyecciones más. Mire, es bien difícil porque cada persona es diferente. Yo le digo a mis pacientes que es como cuando uno quiere ir al gimnasio y usted va y le dice al entrenador personal, mire, yo quiero rebajar la panza o quiero, no sé, desarrollar mi bíceps, más brazos. Habrá personas que con 1 o 2 meses le ve el resultado. Esa persona a lo mejor su constitución, su metabolismo es mejor, él también lo acompañó de dieta y todo eso favoreció que se viera más los resultados. Y hay otras personas que a lo mejor pasamos el año y todavía no se nos ve resultado. Con las inyecciones así es. Casi todos los protocolos son estudios que se hacen en otro lado que nos permiten más o menos tener una guía de cómo vamos a tratar a nuestros pacientes. Casi todos los protocolos vienen de 3 en 3, sin embargo, en la práctica yo he visto pacientes que responden muy bien con una inyección y 2 o 3 sesiones de láser. Hay otros que se van con las 2 o 3 sesiones de láser y hay veces necesitan una inyección cada mes por 6 meses. Es de individualizar. Por eso es bien difícil decirle a alguien, solo va a hacer 1 o 2. Yo siempre le empiezo el tratamiento con la idea de que al menos van a ser 3, pero que en el camino vamos a ir viendo. Cada vez que llegue el paciente, aprovecho de chequearlo completo, tomar visión, ver si en el fondo de ojo qué tanto ha disminuido la hemorragia, para así ver cuándo es el momento de suspender. Incluso cuando uno suspende el tratamiento, no solo es de suspender, sino que muchas veces si ha mejorado mucho, uno lo empieza a estar observando cada 2 a 4 meses para ir viendo si no va a necesitar más. Porque como repito, como ellos siguen siendo diabéticos y su control no siempre es bueno, puede resurgir el problema. En los casos más avanzados que ya requiera una cirugía, cuando se hace la vitrectomía, que es la extracción del vitrio y la hemorragia que puede tener en ese momento, ¿en todos los casos se aplica láser intraocular o en algunos sí y en otros no? ¿Cuándo se decide eso? Realmente, en todo diabético uno quita el vitrio, quita la sangre si lo hay, quita las membranas, que son todas esas telas de araña que se han formado internamente. Y uno casi en todos, aunque ya tenga láser, tiende a reforzarlo, porque generalmente si un diabético volvió a sangrar, eso quiere decirnos de alguna manera que el problema está activo y lo que uno tiene es inactivarlo. Habrá casos en los que uno vea que tiene suficiente láser y que más no le va a dar beneficio, pero casi de entrada uno dice, vamos a darle aunque sea un poco más, porque esa complicación surgió, porque el problema está dormido. Yo siempre le digo a los pacientes que la retinopatía diabética, cuando lo controlamos, cuando lo dormimos, es como que un oso se pusiera a hibernar. No sabemos cuándo va a despertar, a lo mejor nunca, pero si se despierta, es de tratarlo lo más temprano para que nos cause menos problemas. Cuando un paciente le hicieron la vitrectomía, algunos pacientes dicen, a mí me pusieron un aceite de silicón y después me lo retiraron, o no me han dicho cuándo me lo van a retirar. ¿En qué casos se inyecta el aceite? ¿Qué es lo que hace? ¿Y al cuánto tiempo debe retirarse? ¿O puede quedar en el ojo toda su vida? Bien, fíjese que cuando uno opera a un diabético, si solo es sangre, si durante el momento de la operación no se producen nuevos sangrados, uno da láser y uno prueba dejarlo con líquido, un líquido especial que se llama PSS Plus, que luego se va a recambiar por humor acuoso, que es de 1. Los casos no muy complicados los dejamos con líquido. Cuando detrás de la sangre o de lo que hemos visto hay desprendimiento de retina, quedan 2 opciones. Si hay desprendimiento de retina, ocupamos gas o silicón. Si creemos que va a ser de buen pronóstico y no hay mucho daño en la retina, usualmente nosotros preferimos ocupar gas porque el gas se va solo. Pero si vemos que el daño es grande, si vemos que los riesgos de que vuelva a sangrar, se vuelva a despegar o que esa retina está muy pálida, muy isquémica, ponemos silicón. Cuando uno pone silicón, siempre lo pone con la idea de que lo va a retirar. Pero en el camino uno va viendo si esa persona no tiene efectos adversos del silicón, si esa persona no tiene molestias, y puede ser hasta más arriesgado quitarle el silicón, uno lo deja
todo lo que se pueda, pero de lo contrario, idealmente uno tiene que retirarlo. Yo, si no hay prisa, yo le digo a los pacientes de 6 meses en adelante. Ok. Usualmente el paciente diabético no solamente va a desarrollar la retinopatía diabética, sino que finalmente podría desarrollar también glaucoma y cataratas. La catarata pues simplemente se retira ya, pero el glaucoma también permanece toda su vida. Sí, eso es bien común. Fíjese que es bien común que alguien diabético es doloroso porque como que los ojos le dieran todas las complicaciones por el azúcar. Hay personas que de repente están bien de la retinopatía, se les estabilizó, llegan a un control que les duele el ojo y se le ha subido la presión. Los glaucomas en los diabéticos son bien agresivos, hay que tratarlo como debe ser. Hay veces no es solo con tratamientos convencionales, sino que con procedimientos quirúrgicos como las válvulas de Ahmed. Y las cataratas es bien común, todo diabético se le acelera la catarata, y ahí como usted es el experto en eso, pues usted sabe que todos vamos a tener, pero se les acelera increíblemente. Como un envejecimiento temprano del cristalino. Y hay un adecuado manejo, una adecuada extracción, pues hace que la catarata realmente ahora, como usted mejor lo sabrá, no es tan complicado, no es tan peligroso. Ok, Marcel, te agradecemos enormemente esta entrevista. Gracias. Realmente ha sido muy educativo. Sabemos que con estas palabras los términos son un poquito difíciles, pero hemos tratado de llevarlo de una forma en la que se entienda a los salvadoreños en la medida de lo posible, porque los términos médicos muchas veces se vuelven difíciles y comprenderlo pues a veces no es tan fácil. Por eso tratamos de irlo llevando de una forma en la que se pueda entender. Te agradezco enormemente tu presencia acá en nuestro programa. Algo para que nuestros amigos, alguna recomendación para el cuidado de sus ojos y evitar llegar a la ceguera como consecuencia de la diabetes. Con gusto, gracias por la oportunidad, Roberto, gracias a ustedes por este tiempo que me dan. Definitivamente, si es diabético o sospecha que es diabético, lo mejor es un buen examen. Un examen a tiempo lo puede librar de complicaciones que podrían llegar temprano, y si se tratan podríamos alejar eso por mucho tiempo. Así que un buen examen puede salvar su vista, puede salvar sus ojos. Y no solo eso, fíjense que está comprobado que si alguien tiene una retinopatía diabética proliferativa, muchos de esos pacientes tienen problemas renales. Entonces, el determinar que hay un problema muy severo en el ojo puede muchas veces hacer que sospechemos otro problema renal y con eso salvarles la vida o algo tan doloroso como son las diálisis. Claro que sí. Si nuestros amigos quieren pasar consulta contigo, ¿a dónde te pueden encontrar? Yo estoy en el Centro Panamericano de Ojos, estoy en el local 4 del segundo nivel, yo estoy para servirles. Ok, ¿y los teléfonos, redes sociales? Con todo gusto, los teléfonos son 2514-4160 y 2265-0267 y el celular 7140-7386. Ok, bueno, te agradezco enormemente, gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un gusto tener al doctor Marcel Bará en nuestro programa, y recuerde lo que siempre le decimos: cuide sus ojos ahora, mañana puede ser muy tarde. Hasta la próxima.